Este es. Ya, entonces nos decía que el porcentaje va a ser igual. Arriba iba a ir el número de unas contorsiones del control menos el número de contorsiones del caso. El caso significa ya sea metamizol, tramadol, diclofenaco, ketorolaco. Y esto sobre el número de contorsiones del control. Entonces, sigamos con el caso del metamizol. Entonces tenemos porcentaje igual. ¿Cuántos son el número de contorsiones del control? 45. Entonces, decimos 45 menos el número de contorsiones que tiene el metamizol, que es 20. Y eso lo dividimos entre 45. ¿Cierto? ¿Y cuánto me sale acá? 25. 55. No, 45 menos 20. Ah, 25. Entre 45. 0.5. ¿Cuánto? 55%. 0.55. Claro. O 55%. Acá me olvidaba de ponerle. Multiplicarlo por 100, ¿no? Claro, exacto. Se multiplica por 100. Y eso me va a salir 55%, doctor. 55%. ¿Ya? Entonces, eso va a ir en su cuadrito, donde está, corresponde a metamizol. Acá ponemos, lo que nos dice acá es porcentaje de disminución de contorsiones. ¿Esto qué no significa? Que ha habido un 55% de disminución ¿de qué? De las contorsiones. Y eso ustedes lo evidencian acá. Imagínense, de 45 que tenía el control, ha bajado después de administrarle, antes se le administró el metamizol, porque eso es lo que se ha hecho. Antes se le administró los analgésicos y después se le administró la ácido acético. Y observaron de que 20 solamente hicieron contorsiones. Eso representó un 55% de disminución de las contorsiones. Entonces bajó en forma importante. Y miren, respecto al tramadol, el tramadol solamente en 20 minutos de control, solamente se observaron 2 contorsiones. O sea, bajó aún más. O sea, significa 45 menos 2 son 43. Entre 45, ¿cuánto sale? 96%. Imagínense, de forma importante, disminuyó enormemente a 96% sus
contorsiones, o sea, controló mejor el dolor, que era los espasmos que producía el efecto del ácido acético. Ahora, con respecto, esa es a la disminución de las contorsiones. Ahora, prolongación del periodo de latencia. ¿Cuánto tiempo, obviamente, prolongó? O sea, ¿cuánto tiempo hizo efecto el analgésico? O sea, permitió que el dolor, las contorsiones se presentaran mucho más después. Entonces hacemos un correlato similar. Pero acaso, como le decía en la mañana a Ariana, si yo tomo primero los 2.5, los 2 minutos 5 segundos, me va a salir, a ver, vamos a hacerlo acá. Acá, ¿ves? Porcentaje, periodo de latencia. Entonces hacemos, ya no ponemos número de contorsiones, sino periodo de latencia, el tiempo de latencia, ¿no? Que es 2 minutos, ¿no? 2 minutos, ¿cuánto? 0,5 segundos. ¿Cierto? Le restamos el valor del tiempo del metamizol, 7 minutos. 7 minutos, ¿cuánto era? 30 segundos. ¿No es cierto? Y eso se lo divide entre los 2 minutos 0,5 segundos. ¿Ya? Como ven acá, esta fórmula prácticamente nos va a salir negativo, ¿no? Pero se hace lo que nos interesa es el valor en absoluto, porque acá nos sale pues 5 minutos, ¿no? Tendría que dividir 5 minutos, el resultado sería 2.6, doctor. ya, entonces porque arriba sale 5 minutos 25 segundos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y eso se lo divide caramba, disculpe. Tecnología. Y esto lo dividimos entre 2 minutos 0,5 segundos. ¿Ya? Entonces dividimos, pues 5 minutos lo multiplico por 30, por 60 son 300, sale 325 segundos. Y acá abajo sale 125 segundos y divido 625 entre 125. ¿Cuánto sale? 2.6. 2.6. 260%. 260. Pero eso lo multiplicamos lo multiplicamos por 100, no se olviden siempre, para sacarlo en por ciento. 260, doctor. Muy bien. $260. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué representa? Que se ha
Ya no salió distinto. Ya, que las contorsiones, que el periodo de latencia, que inicialmente era de 2.505 minutos, 2 minutos 05 segundos, miren qué porcentaje se ha ampliado con el efecto del metamizol. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar. O sea, sale prácticamente un 200%, 260% más, prácticamente casi ha duplicado, más del doble de la respuesta. Y ahí se ve, pues, ¿no? Más del doble, casi 2.6 veces más. El periodo de latencia se ha ampliado con la acción del metamizol. Y obviamente, si ustedes comparan con el tramadol, que es el opioide, este periodo de latencia se amplió aún más. Entonces significa, lo que ustedes van a tratar de explicar es cómo es que se produjo esta eficacia. La eficacia, entonces su problema va a ser cuál de las drogas expuestas al ratón resultó ser más eficaz para controlar el dolor. Entonces ustedes van a resultar pues que el tramadol es el que mejor justificó la actividad analgésica. Y ahí ustedes sacarán que tiene como más de 7 veces, o sea, digamos 700 y pico por ciento más de prolongación del periodo de latencia. Y eso se debe a que los opioides tienen su actividad a nivel más central, modulan el dolor, o sea, en el asta tienen mayor actividad por la presencia de receptores opioides, mientras que los otros son solamente antiinflamatorios. Y si ustedes comparan, miren, el periodo de latencia del metamizol, que es 7 minutos 30 segundos, el diclofenaco a los 5 minutos 15 segundos comenzó a tener dolor, pero el ketorolaco a los 7 minutos 10 segundos. Obviamente entre los tres, el que tuvo una mejor performance para el control del dolor, en el inicio del control del dolor, obviamente fue el metamizol entre todos los antiinflamatorios. Pero cuando evaluamos las contorsiones, o sea, el efecto inflamatorio generalmente, vemos que el ketorolaco fue el que mejor controló, porque tuvo menos contorsiones que el metamizol. Pero el metamizol resultó ser más eficaz que el diclofenaco, por 5 contorsiones más que tuvo el diclofenaco. Entonces, ese es mi análisis, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer respecto a la eficacia de los diferentes analgésicos respecto al periodo de latencia y a las contorsiones. ¿Ya? No sé si me he dejado entender. Sí, ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Ahora, respecto al otro caso, porque eso es lo que ustedes tienen que llenar con todo, pues, les va a salir porcentaje. En la otra experiencia, nos piden el efecto de los analgésicos utilizando una placa caliente, ¿no? Y acá tienen los resultados, ¿no? Acá nos explican cómo es que se lleva a cabo esa experiencia, ¿no? Lo llevan a 56 a 57 grados, ¿no? Las placas, y lo que va a responder el animalito es primero lamiéndose las patas delanteras o hacer saltos, y eso va a explicar la intensidad del dolor que puedan tener.
Entonces, acá vemos con administrando solución fisiológica que no tiene ningún efecto, no es un analgésico ni nada por el estilo, es solamente para efecto del control. Entonces vemos que a los 5 segundos comienza posiblemente a lamerse las patitas, ¿no? Miren, a los 30 minutos ya posiblemente ahí nomás comienza a dar saltos, a los 4 segundos, en control de 60 minutos, este animalito obviamente no soporta el cambio de temperatura y comienza a tener que saltar y posiblemente lo retiran. Pero miren el tramadol. Recién comenzó a tener efecto o a sentir los primeros efectos de la temperatura a los 6 segundos. Cuando hacen el control a los 30 minutos, a los 24 segundos, recién comienza a tener efectos propios del calentamiento de los piececitos o de las patitas. Y a los 60 minutos pasa a los 30 segundos, pero como nos dice acá, cuando llega a 60 minutos, es preferible retirarlo porque como no está sintiendo, posiblemente vaya a producirse quemaduras. Entonces, por eso es que lo retiran, pero significa que pasó los 30 segundos de efecto. ¿Ya? Ahora acá, el diclofenaco, miren, 10 segundos, 15 segundos, ketorolaco, 15, 18. Acá el metamizol tuvo la menor performance de todos los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer la comparación y discutir, ¿no? Y acá encontrar, pues, que en cuanto a la temperatura, pues, de las drogas, la más eficaz que pudo controlar los cambios de temperatura, o sea, los efectos de la temperatura, fue el tramadol, ¿no? Y ustedes ven ahí los datos. Y entre los antiinflamatorios, el que mejor tuvo performance fue el ketorolaco, luego el diclofenaco y al final el metamizol, ¿no? Que es, y acá ustedes observan. Eso es en sí lo que ustedes tienen que rescatar de esta experiencia. No sé si tienen alguna duda. Doctor, buenas noches. Sí, Doctor, hace rato que le iba a preguntar algo de experimento 1, solo que no tenía mi micrófono activado, pero yo tenía una duda respecto al porcentaje del experimento 1. Usted lo multiplicaba por 10 y mencionó que era algo de una mnemotecnia que usted utilizaba. O sea, claro. No, si tú sacas cuenta, ¿qué significa el 1%? Significa 1 no solo gramo eso. en 100 centímetros, en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros, ¿ya? Ya, Ahora, ese gramo significa que tiene, ¿cuántos miligramos? 1000. O sea, 1000 miligramos hay en 100 centímetros cúbicos. Para que me dé tiempo para... A ver. 1 gramo hay en 100 centímetros cúbicos o mililitros. Cualquiera de las dos cosas vale. Eso es lo que significa 1%. Y esto yo le puedo sacar, 1 gramo tiene 1000 miligramos. Y eso en 100 centímetros cúbicos. Entonces, la otra referencia es cuántos miligramos hay en 1 mililitro. Vamos siguiendo lo mismo, es 1 centímetro cúbico. Regla de 3 simple. ¿Cuánto te sale? 10. 10. 10 miligramos. Por mililitro o centímetro cúbico.
Vamos a poner centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Correcto? Por eso te digo, o sea, si es 2%, lo multiplico por 10, me sale 20. Si es ya. 50%, tú lo multiplico por 10 y me sale 50 miligramos, 500 miligramos por mililitro. Ya. Si te Ya, digo el 0.5%, me sale 5 miligramos por centímetro cúbico. A eso iba como regla, como mnemotecnia para que se quede. ya, Porque eso yo lo puedo aplicar a cuando te dan por 1000 también. 1 por 1000. Ahí entra 1 a 1. Yo hago esta regla y me va a salir que, por ejemplo, al 1 por 1000 significa que 1 mililitro es igual a 1 miligramo. Y hay algunas drogas que llevan eso, como la adrenalina. La adrenalina se presenta al 1 por 1000 y viene 1 centímetro cúbico. Entonces, ¿cuántos miligramos tiene? 1. 1 a 1. Ese es el sentido de lo que les decía como mnemotecnia para ahorrar algunos costos o algunos tiempitos. No sé si quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Quedó claro para su trabajo? Doctor, disculpe, Dime, ¿el periodo de latencia a qué dijo que se refería? el periodo de latencia se refiere a que desde el momento que tú administras una sustancia, un fármaco, hasta que se produzca el primer efecto, eso se llama periodo de latencia. ¿Ya? En este caso, va a haber posiblemente ligeras contorsiones o algunos tipos de movimientos que hacen que pudieran haber observado este efecto, ¿no? Que a los 2 minutos 05 comenzó las contorsiones. Ese es periodo de latencia. Desde que yo administré el ácido acético hasta que me produjo mi primera contorsión. Ese es periodo de latencia. Con el metamizol empezó a los 7 minutos 30 segundos. Con el tramadol a los 15 minutos 48 segundos. Y así el resto de fármacos. Ya, doctor, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Como les digo, traten de agregar para el ácido acético también así, entre el peso y la dosis, colocar sobre el ácido acético para poder encontrar cuánto de dosis le puso, ¿no? No tiene relevancia, es para un ejercicio nada más, juego de cuántos miligramos, cuántos mililitros estoy poniendo. Nada más, porque el resultado está ahí, los resultados están ahí, no, sino que te piden pues que tú desarrolles el cuadro. Y lo que yo les pedí pues es que agreguen eso nada más para el efecto del ácido acético. ¿Todo bien? ¿Listo? Sí, doctor, todo claro. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, una consulta. Dime. Usted mencionó que el metamizol tenía, o bueno, tiene un mejor periodo de latencia, me parece. Yo me baso en los resultados. El periodo de latencia, como les dije, me va a exponer en qué momento comienzan mis efectos, ¿correcto? Mi primer efecto. Entonces, si yo comparo, miren, diclofenaco, obviamente entre el metamizol y el tramadol no hay comparación, porque son dos drogas diferentes, de acciones diferentes. El metamizol es un antiinflamatorio de nuestro dedo, no tiene mucha actividad antiinflamatoria, pero acá el diclofenaco sí es un factor antiinflamatorio, es un fármaco antiinflamatorio. Tiene actividad también COX-1 o COX-2, ¿no? Y el ketorolaco también es un antiinflamatorio. Entonces, lo que yo observo acá
en cuanto a cuánto me va a demorar para que ocurra mi evento, mi primer evento nocivo de exposición de dolor, miren acá 7 minutos 30 segundos para el metamizol versus 5 minutos 15 segundos. Y para el ketorolaco 7 minutos 10 segundos. Entonces yo veo quién me prolonga mi periodo de latencia, quién me está respondiendo mejor en el periodo de latencia. Obviamente, entre los antiinflamatorios no esteroideos, lo está haciendo el metamizol. Pero si yo me voy al número de contorsiones, quien mejor controle el dolor, el número de contorsiones, porque esa es mi forma de evaluarlo, entre los antiinflamatorios no esteroideos, obviamente el ketorolaco es mucho más efectivo, me controla, ya no produce 45 contorsiones, sino me llegó a producir 12 nada más. O sea, está disminuyendo, me está controlando mejor. Ya las contorsiones no son muy continuas, son 12, mientras que en el metamizol es 20, o en el diclofenaco es 25. Entonces, ahí cambia el estándar, ¿no? Uno me mejora el estándar de mi periodo de latencia, pero en control del dolor, finalmente, que lo voy a medir por las contorsiones que tiene, el ketorolaco es mejor que el metamizol y obviamente que el diclofenaco, pero no es mejor que el tramadol, que controla mucho mejor esas condiciones, ¿no? A los 20 minutos solamente presentó 2 contorsiones y eso me implicó que me estaba controlando mejor el dolor, mucho mejor. ¿Sí? A eso me refiero. Gracias, doctor. Perfecto. Y eso hay que explicarlo con su base teórica, pues, ¿no? Que ustedes tienen respecto a lo que van a poner en su marco teórico y les va a ayudar a discutir estos resultados. ¿Alguna otra duda, pregunta? Lo importante es que ustedes han expuesto esto antes de que se tenga que hacer los informes y tengan que responder a sus dudas. Háganlo siempre. Con el doctor Rodríguez, conmigo, no hay ningún problema. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, buscamos un momento adecuado para todos y nos escuchamos en estas exposiciones. ¿Ya? Sí, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, cuando gusten. Creo que no hay más dudas y la dejamos ahí ya. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, Sí, doctor. doctor, hasta luego. Muy bien. Gracias por enseñarme también a utilizar esto. Mañana tenemos clase a la 1:15, ¿no? Sí, doctor. Martes, sí. Mañana martes. No puede ser más antes, ¿no? No sé si habrían cruces. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya para la semana de pasada los exámenes sí ya lo que hemos coordinado. Sí, doctor. ¿Ya? Ujú. Listo. Muy bien, Ariana, muchachos, buenas noches y a prepararse también para sus exámenes. ¿Ya? Cuídense, muchachos. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Cuídense.